Hola, soy Gabriela Coronel Salas y soy la docente de Periodismo Digital en la Universidad Técnica Particular de Loja. Estamos en este día para poder realizar la tutoría del examen complexivo que ustedes van a recibir ese componente dentro de las preguntas que serán evaluadas a fin de bimestre. Vamos a realizar una introducción de lo que es el género periodístico como tal en periodismo digital, y también es importante ver las nuevas herramientas y los nuevos formatos que han transformado y han cambiado todo este paradigma de la comunicación. Ahí pueden ver obviamente mis datos y mi mail en caso necesiten más información. Quisiera empezar con un video que se los vamos a compartir, está ya compartido en el EVA, por favor, para que ustedes lo miren y puedan ver cómo cambió completamente la comunicación. Esto es como una, digámoslo así, también como una representación de cómo sería la Navidad o la Natividad en el siglo XXI, ¿sí? A través de mensajes de texto, a través de Twitter, Facebook, Amazon y demás información, pero estos los dejo para que ustedes lo puedan mirar. En principio, vamos a ver una de las definiciones de Díaz y Salaverría, que son uno de los exponentes en periodismo digital. Como verán, la cita ya data de 2003. Ellos hablan de un periodismo digital que cumple otro tipo de roles en Internet, lo cual constituye una práctica que posee rasgos claramente exclusivos y distintivos, que lo diferencian del periodismo que podríamos llamar o que ellos podrían llamar tradicional. Ustedes están viendo la convergencia de lo que pasa de migrar un diario físico a una plataforma digital o a una web. Igual pasa con la televisión o con la radio. Castells es otro de los teóricos importantes en todo lo que significa comunicación y más medios o más media. Manuel Castells define también Internet como un medio de comunicación que permite por primera vez comunicarnos unos a unos y muchos a muchos, ¿sí? El autor también advierte de la importancia que tiene Internet en la actualidad. Trasciende también el número de usuarios y lo que importa es la calidad de los usos que se le da a la red. Uno puede tener un sinnúmero de herramientas para poder manejar, trabajarlas, utilizarlas, pero si no se emplea el contenido adecuado no tiene ningún significado. Aquí pueden ver un mapa de la conexión a Internet como tal, cómo son las conexiones submarinas. Ahí pueden encontrar en esta web, en Telegraphy, varios mapas donde ustedes podrán ver cómo estamos conectados a través de fibra óptica o fibra también marina. Hay que distinguir ciertos rasgos fundamentales de lo que es periodismo digital, ¿sí? Es importante mirar sobre todo la flexibilidad, la adaptabilidad y la capacidad de supervivencia. Cuestiones que con la red se activan, ¿sí? Estos puntos, si se anulan, no tiene sentido la Internet o la web como tal. Las redes pueden configurarse en función de los cambios del entorno, manteniendo su objetivo aunque varíe un componente. Son capaces de soslayar los puntos de bloqueo en los canales, la comunicación, para encontrar nuevas comunicaciones. Esto en cuanto a flexibilidad. En cuanto a adaptabilidad, pueden expandirse o reducir su tamaño en pocas alteraciones. ¿Qué significa la capacidad de supervivencia? Al no poseer un centro y ser capaces de actuar dentro de una amplia gama de configuraciones, las redes pueden asistir o pueden resistir, mejor dicho, ataques a sus nodos y a sus códigos, porque los códigos se contienen en múltiples nodos y también así pueden interactuar o pueden... Es una forma de tener como esa participación. Los años 70 la red también recobró, o mejor dicho, empezó también a mantenerse como este sistema de comunicación del gobierno de Estados Unidos, sobre todo para cubrir esta necesidad militar. Sabemos que fue la red es una innovación, pero sobre todo es un invento del gobierno de Estados Unidos para poder comunicarse con sus tropas en guerra. Esto fue muy importante porque les permitió una comunicación uno a uno, pero que luego se pudo abrir y nosotros es por ello que tenemos obviamente este tipo de acceso. Algunas fueron las fuentes que enriquecieron este ambicioso proyecto, el de Internet, que nació también como ARPANET. Muchos no lo conocen. Pero desde un principio se trató de diseñar un sistema de comunicación
capaz de resistir un ataque soviético o un presunto ataque soviético. Paul Baran de RAND Corporation fue contratado por esta organización para que pudieran realizar este tipo de enlace, este tipo de comunicación entre sus tropas. A partir de la creación de la web, la misma que otorgó accesibilidad a los usuarios, Internet empezó a popularizarse a partir de los años 90. Tal vez ustedes recuerden, eran pequeños o sus papás o qué sé yo, cómo nosotros recibíamos la señal de Internet, que no era lo más rápida, que tenía que pasa obviamente por la línea telefónica, dial, y muchísimas otras cosas además que los costos eran complejos hace más de 20 años. Eso ahora ha cambiado completamente, porque se trata de acortar también la brecha en cuestiones tecnológicas, cosa que no pasa, cosa que va a durar y se va a sostener por mucho tiempo. Es difícil acortar una brecha y decir sí, todos estamos conectados. Ustedes saben que hay poblaciones internamente a nivel país que no tienen ni alumbrado eléctrico como tal. Internet como medio. ¿Por qué Internet recobra esta parte tan importante de ser una plataforma de albergar otros medios también? Se hablaban, y ustedes han visto ya en las materias de medios impresos o géneros periodísticos, que se decía, aparece la radio, aparece la televisión, desaparece la radio. Aparece la televisión, desaparece la prensa o viceversa. ¿Qué es lo que decían igual hace más de 10 años, 15 años con la web? Van a desaparecer los periódicos porque están los blogs. ¿Qué pasa ahora con los blogs? Los blogs han dejado de ser tan masivos y se han vuelto en un grupo mucho más reducido y especialista. Los medios también se van especializando. Ustedes han visto ahora páginas o medios que tienen su segmento, por ejemplo, de cocina, y son mucho más especialistas. Eso es lo que se ha logrado y lo que los medios también han logrado en el transcurso de este tiempo. Aspecto que los medios de comunicación también han tomado en cuenta, es decir, han decidido migrar sus contenidos, que son físicos, al ente digital, crear una web para poder ahí también sostenerlos. ¿Qué pasó al principio? Se crea un contenido, se migra completamente, pero no se crea un contenido específico para la web. Estoy hablando de audio, de video. Ustedes ven que eso no solo pasa en los medios de comunicación, pasa en las empresas, pasa en la publicidad, en el ocio, en los gobiernos como tal, en la delincuencia, en la educación, en la iglesia y en los ciudadanos como tal. Lo hemos visto en Internet más como un soporte, obviamente, de comunicación y de información. Es más, cómo nos permite también conectarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, compañeros, conversar alrededor del mundo y tener esa relación tú a tú, sin necesidad de estar esperando un telegrama o una carta que puede demorar días, meses o incluso años. Vamos a ver un poco aquí un cuadro de la penetración de Internet a nivel mundial. Ustedes están viendo aquí cifras. En la guía tienen unas cifras, pero obviamente esas cifras se tienen que actualizar. No se van a tomar cifras en el examen para que ustedes también estén tranquilos en esa parte, porque es imposible. La cantidad o los porcentajes van variando conforme a fechas. Ustedes ven cómo está Cuba, cómo está México en cuestión de penetración de Internet. Ecuador ha sufrido gran variación en los últimos 15 años, de tener 12%, 10%. Ha logrado superar ya una barrera casi del 84%. Estos son, debo aclarar que son cifras de Internet. Hay una página de ranking de Internet como tal, y estas cifras también las otorga la Supertel, que ellos tienen datos o cifras que las obtienen mensualmente o anualmente, suelen sacar. Eso también está en el INEC. ¿Qué ayuda que exista gran penetración de Internet en el mundo, en Latinoamérica? Esto sí ayuda a cortar la brecha. ¿Esto qué significa? Que los costes también se han disminuido, que no es necesario tener muchísimo dinero para poder tener una línea telefónica y sobre todo tener acceso a Internet como tal. ¿Qué pasa? Tenemos Internet, tenemos acceso a Internet y hablamos de una web. La web ha tenido transformaciones también.
Al principio hablábamos de una web plana, estricta, especializada, netamente para gente que manejaba informática, un lenguaje informático. Obviamente no todos los ciudadanos manejan un lenguaje informático, son especialistas, no podían tener una web como tal, ¿sí? Eso pasó de ser un producto, ¿sí?, a directamente al consumidor. Yo soy una empresa que ofrece páginas o software, qué sé yo, a un consumidor, a una empresa, usuario, etc. ¿Qué pasó a partir de 2004? Tim O'Reilly en una de sus conferencias ya habló y mencionó la web 2.0. Creo que eso nos revolucionó a todos, sobre todo porque hablaba de un producto, hablaba de un consumidor, también de un productor de contenidos y obviamente pasaba este contenido a un consumidor, ¿sí? Creador, consumidor, productor. Esto nos ayuda muchísimo a poder determinar qué rol cumple el usuario en la actualidad. Hablamos de un prosumer. Es un término interesante que denota el prosumidor. ¿Qué es lo que quiere decir? Prosumidor o prosumer, productor y consumidor de contenidos. Es decir, creo el contenido y también consumo otros contenidos que me van llegando a través de estos nuevos medios. Se habla también de una nueva figura que es el content curation o el curador de contenidos. Este es un intermediario que encuentra, filtra, analiza, reconstruye y difunde cierto contenido. Es decir, ya se convierte en este filtro humano de mejorar contenidos, de limpiarlos, porque ustedes saben que en la web se va a encontrar todo tipo de información. Se habla y hay una estadística que al menos el 90% de usuarios somos consumidores. Netamente un 5 o un 9% serían esos creadores de contenido y nosotros netamente nos dedicamos a reproducir, no a crear. Entre los principios que mencionaba Tim O'Reilly, él habla que la web 2.0 está concebida para cualquier persona, cualquiera la puede utilizar. ¿Por qué? Porque ya se habla de softwares mucho más flexibles, mucho más humanos, que permite al usuario crear su contenido, subirlo y compartirlo. Aquí aparecieron los blogs, las wikis, las redes sociales y demás herramientas que provocan esta colaboración y esta interacción con los usuarios. ¿Qué otorga la web 2.0? Es el hecho de compartir tus textos, tus fotografías, tus videos o tus sitios web favoritos. En la actualidad hablamos también de toda la incidencia de los memes que tiene muchísimo impacto. La competencia clave de la 2.0 es cubrir metadatos explícitos para su posterior reconstrucción. Aquí obviamente pasamos ya a una web semántica, que es la cuestión de analizar datos y demostrar al usuario los datos más relevantes. Insisto con esto de que en la web hay de todo. Ustedes pueden ver esta ficha. Hay un inicio de aplicaciones, ¿sí?, entre la web 2.1, web 2.2 y hay un híbrido entre la 1.1 y la 2.0, ¿sí? Puede ser que algunos recuerden herramientas y obviamente puede ser que otros utilicemos las herramientas que están entre la web 1 y la 2.0. Van a ver que existe el sitio personal destinado obviamente a empresas, el blogging, el microblogging, que hablamos de Twitter esta es una tabla realizada para un trabajo que tuve que entregar y es un nanoblogging, que para mí significa el like o el corazón o el me gusta o el no me gusta y esas cuestiones de cómo nosotros también hemos pasado de tener muchísimo texto, a escribir mucho texto, mucho contenido, hablo textual, a bloguear aspectos a lo mejor de la vida y tener esta interacción de 140 caracteres o incluso netamente de un emoji, ¿sí?, o un emoticón. Se ha pasado, hemos transitado, creo que la época de la abundancia a la época de netamente casi de la nada. Pero eso es importante analizar cuál es el comportamiento también del usuario y nosotros como comunicadores y próximos comunicadores conocer qué es lo que quiere el usuario y dónde está el usuario. Aquí hay una información importante también, dos autores como Cobo y Pardo hablan de 4 líneas fundamentales en los cuales están inmersos los recursos de la web. Tenemos social networking, son redes sociales como tal, los contenidos, la organización social, inteligencia de la información, las aplicaciones y servicios que son los mashups, mucho más. Esto lo tienen también en su guía, que lo pueden repasar de mejor manera.
En el caso de la creación, por ejemplo, de aplicaciones sin contenidos, los blogs fueron digamos que sí, los que abrieron paso a esto de ser productores y consumidores de contenidos, a crear contenidos. Surgió a partir del 11S, ¿sí? Cuando derribaron las Torres Gemelas. Había mucha información que solo era cubierta obviamente por los medios masivos, pero no cubrían todas las historias. Así que los usuarios, los damnificados o los que perdieron un familiar, los que lograron sobrevivir, decidieron crearse sus propios espacios, sobre todo para contar sus historias, es decir, me pasó esto, viví esto, perdí un familiar. Fue una especie también de desfogue, de terapia de estas personas para comentar o decir, yo estuve ahí cerca, tomé esta fotografía, tengo este video y lo comparto. Fue netamente el boom de los blogs en el 11S. Es importante, ya en el 2006, Time, ya saben que es una de las principales revistas a nivel mundial, ellos siempre en diciembre, para la edición de diciembre, sacan el personaje del año. El personaje del año en el 2006 fuimos nosotros. ¿Por qué? A través de YouTube. Ellos ya determinaron y vieron la importancia que tenían, por ejemplo, estas herramientas o que tuvo YouTube o que tiene también, tiene YouTube en la actualidad, ¿no? ¿Cuántos miles de millones de videos se reproducen diariamente o cada segundo? ¿Cuánta gente lucra también de YouTube? ¿Sí? Esto es importante mirarlo. Cómo en la era de la información hay un control. Tú llevas el control en esta era de la información. Bienvenido, ¿sí?, a tu mundo. Los orígenes del periodismo digital son obviamente recientes. Puedo decir el siglo pasado, pero sabemos que estamos fueron por los años 90, donde ya algunos medios de comunicación vieron la importancia que tiene el periodismo digital y cómo las herramientas podrían, o Internet como base, como plataforma, podría ayudarlos a difundir también su contenido. Internet, ¿qué es lo que nos permite? Hacer una información local, es decir, nace desde lo local, pero tiene una repercusión global. Hay una cita interesante de García Aretio que dice que la comunicación mediada a través del ordenador e Internet cambia la concepción que hasta ahora podíamos tener de ese sentido de comunidad, de cómo creamos comunidad, de cómo creamos realmente inteligencia colectiva y de cómo la persuasión en red. No hablo de redes sociales digitales, hablo de redes nosotros humanos, de cómo desde un inicio nosotros nos unimos. El hecho de ser nómadas, el hecho de salir a cazar, eso es una cuestión de red, de estar unidos, de crear comunidad. Hay un par de libros interesantes de cómo también este efecto en red puede transmitir te puede cambiar el humor, puedes ser feliz, puedes estar triste, puedes tener depresión o simplemente también podrías tener una enfermedad. Son libros como por ejemplo de estar conectados, que es interesante que también ustedes podrían revisar, pero el efecto en red de seres humanos modifica muchos aspectos y eso es importante analizarlo como comunicadores. Volvemos con Salaverría. Dice que desde que los periodistas conviven en la Internet, la investigación, producción y difusión informativa ha evolucionado de raíz. Incluso los propios perfiles del periodista, el medio y hasta el público han experimentado también mudanzas radicales. ¿Cómo cambia el perfil del periodista? Es decir, el periodista quiere especializarse, se hace digital. ¿Cómo surgen estas nuevas ramas, digámoslo así, de la comunicación? El community manager, quien maneja la estrategia en comunicación en medios sociales. Por ejemplo, el caso de la BBC. Ellos quieren trabajar con un periodista casi, sí, digámoslo así, todoterreno, que sepa editar, grabar, analizar la nota, subirla, compartirla en redes. Eso es importante. ¿Por qué? Porque también permite tener como una imagen de lo que ellos van a comunicar también en web. Pero son ciertos medios que manejan también este tipo de perfiles. Existen diferentes formas de referirse al periodismo digital. Ustedes han analizado periodismo web, ciberperiodismo, ciberperiodista, periodista online y demás. Eso es importante también mencionar que el periodismo sigue siendo periodismo. El periodismo no cambia por tener un formato. El periodismo de radio, de TV, de prensa y de internet sigue siendo el mismo. No necesita cambiar. Me refiero a las cuestiones básicas de contrastar, analizar, investigar, preguntar, no suponer, no vamos a mentir.
¿sí? Esas son cuestiones ya que son intrínsecas al periodismo, que no van a cambiar, así sea que uno mute o vaya de plataforma en plataforma o de medio en medio. Hay definiciones que ustedes pueden ver online: periodismo en red, electrónico, multimedia, periodismo digital. En sí todos convergen. Como les decía, periodismo ante todo debe ser periodismo, no varía, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer aquí y en donde estemos trabajando en cuestión de medios de comunicación? La información relevante, actualizada, completa y atractiva, veraz, rigurosa y precisa, fácil de leer, fácil de captar, fácil de ver, novedosa, original, noticias propias, tener también una identidad como medio de comunicación. Muchas veces nos dejamos llevar por otras tendencias de otros medios para poder nosotros hacer la nuestra. Y eso, tener una personalidad en red como medio de comunicación, ha costado mucho. Y en Ecuador creo que cuesta mucho más. Entre las características y elementos que marcan el periodismo digital encontramos que es inmediata, que se actualiza constantemente, que es multimedia, video, audio, texto, que es útil, que existen avances también, que es documental, que existe, que podemos guardar un archivo. Ahora, antes las bibliotecas podrían tener la hemeroteca de todos los medios, los periódicos o de las cintas que se grababan, pero ahora el hecho de almacenar, de tener un repositorio digital, de poder tener acceso, no tener que ir a la biblioteca a las 12 de la noche, obviamente no iba a estar abierta, pero sí, abrir mi computador o mi teléfono o mi tablet y acceder a la información, son aspectos que nos ha dado la web, aspectos que debemos utilizarlos de la mejor forma. También es interactiva, participativa, socializada y demás. Hay un punto importante sobre los estudios de eye track, ¿sí? Este rastreo, este seguimiento al ojo. Existen en la actualidad también algunas investigaciones, pero como ustedes ven en el libro también de Guillermo Franco, que ha servido de base para la guía de periodismo digital y demás, este rastreo del ojo surge sobre todo para saber cuál es el comportamiento que tiene el usuario ante una página web, ¿sí? En principio, ustedes ven las imágenes, se mira un computador, está un aparato o una máquina sobre la persona para poder determinar cuál es el rastreo, el seguimiento que realiza su vista al mirar una página web. Esto es importante verlo. Van cambiando y la idea al principio sí fue también como esta parte de publicidad, donde coloco los cuadros, los banners, donde puedo vender más. Y esto, porque sí, en principio la publicidad creo que está, mejor dicho, está en todos los medios. Pero aquí ha servido también para saber cuánto puede leer una persona en la web, cuánto aguantaría su visión en leer. Es necesario tener un fondo claro, un fondo oscuro para que ayude a la lectura de los usuarios, ¿sí? Son cuestiones que ayudan, que este tipo de investigación ayudan a mejorar lo que es la usabilidad, ¿sí? ¿Qué entendemos por usabilidad? Es la medida en la que un producto se puede utilizar, puede ser utilizado por varios usuarios para conseguir objetivos específicos, con efectividad, eficacia y satisfacción en un uso específico, no en todos, obviamente. Cada sitio, cada web tiene una particularidad, tiene una esencia. Para que esto, por ejemplo, para que los lectores encuentren y comprendan la usabilidad de la web, se deben cumplir 3 condiciones esenciales. Las pantallas del computador deben mejorar hasta el punto que se lea, ¿sí?, tan rápido como un libro. Ustedes saben que existe un brillo también en la web que no se puede leer tan fácilmente. Las interfaces del usuario de los navegadores deben mejorar suficiente para que sea fácil navegar, tanto como hojear un libro. Estos ya son desarrollos de software como tal, ¿sí? Son cuestiones que se tienen que ir mejorando, que se van mejorando, que por ejemplo no utilizar un fondo oscuro porque eso también molesta la vista. Uno puede cerrar los ojos, simplemente dejar la web e irse. Los lectores y escritores deben ajustarse a los espacios de información no lineales, es decir, escribir utilizando el hipertexto y leer sin tener que pensar en qué decisiones tomar. El uso del hipertexto es esencial, ¿sí? Nosotros manejamos lo mismo en la web. Muchos medios han determinado eliminar lo que es ya la pirámide invertida, pero es creo que una de las mejores formas de cómo construir la noticia. Uno igual presta atención en principio al titular, a veces ya ni lee ni siquiera el desarrollo o el lead, simplemente se queda con el titular
y escanea títulos y dice, estoy enterado porque leí los 140 caracteres del título o los 140 caracteres esenciales. Obviamente que es otra escritura distinta. Ustedes ven que se maneja la misma cuestión de pirámide invertida. Existen patrones de lectura como el F, ¿sí? Cómo lee cómo uno hace la lectura, como ustedes ven, cuáles son los movimientos que se tienen como tal. De la izquierda, luego voy a la derecha, bajo, voy a la izquierda otra vez, el patrón F, el patrón E, la L invertida, ¿sí? Esas son las lecturas que nosotros realizamos al mirar la web. Sobre todo en la parte superior nos fijamos, luego en la mitad. Abajo es difícil que uno encuentre información de primera mano o información, por ejemplo, qué pasó con las elecciones de Estados Unidos. No va a estar la información al final, va a estar al principio, donde se actualiza la web y se mira la web en principio. Básico para periodismo, básico para comunicación, básico para quienes se dedica a la escritura. ¿Qué es lo que nos dice Gabriel García Márquez? Lo primero para escribir bien en internet es escribir bien, ¿sí? No se trata de que en la escritura en la web la voy a cambiar ni nada. Simplemente que saber escribir bien, utilizar muy bien la gramática y combinarlo con el hipertexto y la multimedia. La redacción en internet, ¿sí? Esto es lo que nos diferencia, digámoslo así, del periódico. Hay hipertexto y multimedia, hay interactividad, ¿sí? Nos permite el hipertexto realizar una narración, incorporar elementos audiovisuales, multimedia, la escritura, generar interacción. Nosotros determinamos los niveles a los cuales el usuario podría llegar. Por ejemplo, si subimos un documento que queremos enlazar, hacemos una nota sobre un informe, por ejemplo, el informe de Wikileaks. No vamos a colocar todo el informe, que son miles de hojas, en un post noticioso. Simplemente creemos el enlace, anunciamos que es un PDF, por ejemplo, y hacemos que el usuario vaya directamente al documento, no a la página de Wikileaks a que lo busque, directamente al punto PDF. Nosotros direccionamos y decimos, esto es importante para usted, yo creo su narración y este documento lo puede leer después porque va a tener más información en caso quiera leerlo. Uno dirige como creador de contenido la dirección que quiere que tomen nuestros lectores. En nosotros está hacer que se queden o simplemente hacer que se vayan de nuestra web. La redacción o redactar en internet no significa simplemente poner en orden una serie de palabras, ¿sí? O una serie de textos, sino códigos verbales, visuales, auditivos diferentes. Lo que hablábamos antes, es decir, texto, imagen, sonido. ¿Qué pasa con la web 2.0 y todo el paso que hemos tenido en este boom de redes sociales, ¿no? Twitter es una de las herramientas de actualidad, digámoslo así, y actualidad, 9 años en el mercado, que ha logrado no los millones de usuarios que tiene Facebook, que es la gran diferencia, obviamente, pero sí este rol de inmediatez, sobre todo por los medios de comunicación. Cuando los medios lo descubrieron, vieron en Twitter una herramienta de actualidad constante, ¿sí? De información minuto a minuto, de contar qué está pasando. Y muchos usuarios también, que por ejemplo se encontraron ante un hecho, un accidente, qué sé yo, pudieron estar en esa escena y también cubrir la nota. Eso ayuda también muchísimo a saber qué pasó, porque un medio de comunicación no está en todo lado ni en cada metro cuadrado. Están los ciudadanos de pie, nosotros. Como ven, son más o menos 300 millones de usuarios activos mensuales. Tiene más de, casi el 83% que se conecta a través de sus dispositivos móviles. Cómo ha cambiado también el hecho de de tener un smartphone, un teléfono inteligente, de tener la oficina, por así llamarlo, en el bolsillo, y cómo las aplicaciones también crecieron exponencialmente. Cuestiones básicas de Twitter, me imagino que ustedes manejan Twitter o que lo conocen, el hecho de utilizar caracteres, tags como tal, ¿sí? Un enlace o una imagen. O un hashtag, el hashtag que nos permite unificar información y leer al respecto. Por ejemplo, lo de las elecciones o lo que va a pasar también en las elecciones del país, o el partido de fútbol que por ejemplo lo pueden estar siguiendo a través de Twitter.
Hay una anatomía, digámoslo así, de tweet perfecto que proponen autores. Ellos, ¿qué nos dicen? Es importante dejar espacio para comentarios, menos de 100, al menos utilizar 100 caracteres, no los 140. Utilizar el tú o la tercera persona y no el yo. Incluir enlaces, no abusar de las menciones a los usuarios, incluir imágenes, citar la fuente, que es básico, eso es clarísimo. Cuidar la ortografía, no se trata de hacer contracciones o de cortar palabras. Usar acortadores de enlaces, BitLL, LY, Google y demás. Y usar hashtags relacionados, no que todo tu tweet sea lleno de hashtags, eso molesta también a la vista. Facebook, creo que, bueno, después conversaremos y me dirán quién no tiene Facebook, pero como ustedes ven las cifras son altísimas, son miles de millones de personas que están utilizando Facebook en la actualidad. Además, Facebook hizo un muy buen trato al comprar WhatsApp, al comprar Messenger como tal y al comprar Instagram, aspecto que le está costando un poco también a Twitter, por ejemplo, el levantarse con eso. El hecho de tener estas cuestiones de analizar también sentimientos de me gusta, me encanta, me asusta, me entristece o me sorprende, eso cambia completamente lo que hace la interacción con el usuario, ¿sí? Es importante también saber cómo el usuario reacciona. Facebook va cambiando completamente, ha introducido también lo que es Facebook Live, ¿sí? En las diapositivas que ustedes tienen podrán encontrar videos que sería bueno que también lo miren luego. Pero transmisiones en vivo, protestas, eventos deportivos, musicales, políticos y demás. Esto a un botón a través del teléfono, no necesito tener la computadora para hacerlo. Este es el mapa de Live, ¿sí? Facebook Live, donde están transmitiendo en vivo, ¿sí? Todos los usuarios. Facebook 360, el hecho también de tomar una fotografía o en panorámica o en 360 y poder hacerlo inmersivo, sentir que estamos ahí. Ahí también surge lo que es el periodismo inmersivo, que es importante que ustedes lo conozcan y miren ejemplos. Igual tienen el enlace de lo que es este ejemplo de periodismo inmersivo de Diario El País, de lo que pasó con Fukushima. El hecho de introducir cámaras y de hacer que el usuario, que el lector, que el seguidor se sienta parte, que vea cómo las casas fueron destrozadas, cómo la gente vive, cómo la poca gente vive y cuáles son las consecuencias. Esto inmersivo que se puede hacer con realidad aumentada, con realidad 360 y demás. Bueno, esto es algo súper básico de horarios para postear en redes sociales, pero esto los invito para que ustedes lo puedan revisar en las diapositivas, ¿sí?